Vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo número 1 al versículo número 6. Gracias al nombre de Jesús. En 16 años de esta hermosa congregación estamos cumpliendo hoy y eso nos alegra mucho. Vamos a leer San Mateo 12 del 1 al 6. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. ¿Y qué empezaron a hacer? A arrancar espigas y ¿a qué? Y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Todos, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Qué lindo, ¿verdad? Repita, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Cuánto lo creen? Uy, tienen bastante fe, eso está muy bien. Uno mayor que el templo está aquí. Es el título de esta predicación que anhelamos sea de mucha bendición para todos nosotros. Vamos a orar junto a los hermanos pastores, hermano presbítero, dirija la oración. Sí. Oremos, hermanos. Eterno y soberano Dios, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque hemos podido cantar, orar, ofrendar. Y hemos estado dispuestos, Señor, en este momento para oír palabra tuya, palabra de Dios, palabra que nos instruye, Señor, que nos hace vivir. Usa a tu siervo de acuerdo a la necesidad de esta iglesia, Señor Jesucristo. Oh Dios santo y poderoso, Señor Jesús, háblanos de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Demos gloria al nombre de Jesús. Tomen asiento para la gloria y honra del Señor. Bendecimos su santo y divino nombre. Muy bien, vamos a hablar de este hermoso tema, uno mayor que el templo está aquí. Cuando nosotros vamos al culto, no sé usted, pero algunos solemos decir, me voy a dónde, al templo. ¿Cuántos suelen decir eso? Amén, dice, me voy al templo. Y le pregunta el esposo, ¿dónde está tu mamá? En el templo, ¿verdad? ¿Dónde está el joven? En el templo. Y como parece, y él que no es tan convertido dice, ¿y por qué tanto pasan en el templo? Porque uno mayor que el templo está aquí. Amén. Bueno, el templo no es la edificación que está aquí, que por cierto representa todo el amor y el esfuerzo de ustedes para edificar esta casa. El templo es una construcción que se origina en el antiguo Israel. El templo de Jerusalén fue construido por ¿qué personaje? ¿Usted se acuerda? ¿Quién construyó el templo de Jerusalén? Exactamente. Díganlo, ¿quién lo construyó? Salomón. ¿En qué año aproximadamente? ¿Hace cuántos años aproximadamente fue construido el templo? Hasta ahí puedo responder, dice. ¿Cuántos años aproximadamente? ¿Sí se acuerda usted? Bueno, aquí estamos para aprender. El templo fue construido aproximadamente hace 3000 años. Dígalo fuerte, ¿hace cuántos años? Escríbalo, por favor. Escríbalo. Hace 3000 años. Eso quiere decir cuántos años antes de Cristo aproximadamente.
1000 años antes de Cristo. El padre de Salomón se llamó David, aquel dulce cantor de Israel, aquel hombre que Dios lo llamó detrás del cuidado de las ovejas y lo colocó como un rey. Y este hombre quería construir un templo para Dios y puso todo el empeño. Él fue el que dejó los materiales, dejó el oro, la madera de acacia, él dejó los ornamentos, él dejó dinero. Él actuó con mucho temor y respeto y amor para Dios. Pero Dios le dijo algo. ¿Qué le dijo respecto al templo? ¿Sí se acuerdan qué le dijo? David, ¿qué le dijo? Tú no podrás construir el templo. ¿Por qué razón? Porque eres un hombre que ha derramado mucha sangre. Pero le dijo, tranquilo David, tú tienes otra bendición. Tú serás rey de Israel para siempre. No hay contradicciones sino propósitos. Le dijo, el templo no lo puedes hacer, pero el reinado será perpetuo. Hablando de Jesucristo. Aleluya, que sale de los lomos de David. Pero le dijo, de los lomos de David tuyo va a salir un hombre, un hijo. Y ese hijo llamado Salomón, ¿qué quiere decir la palabra Salomón? ¿Saben ustedes? Salomón. Salomón. Salomón, ¿qué quiere decir? Hombre de paz. Que viene de shalom, de paz. Hombre de paz. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Salomón va a construir el templo. Y él empezó a construirlo y lo levantó aproximadamente 3000 años atrás, es decir, 1000 años antes de Cristo. ¿Dónde lo construyó? ¿En qué ciudad la construyó? En la ciudad de Jerusalén. ¿Quiénes vivían antes en la ciudad de Jerusalén? Antes que David construya la ciudad de David. Porque paradójicamente primero se construye la casa de David y después se construye el templo del Señor. Por eso es que David dijo estas palabras. ¿Sí se acuerdan, verdad, hermanos pastores y hermanos que están aquí? Dijo David, ¿cómo yo voy a estar mi casa tan elegante, tan linda? Y el arca de Dios, ¿entre qué? Entre cortinas. Dijo, no está bien, no está bien. Y esa misma premisa es la que tienen muchos creyentes que gracias a Dios viven muy bien, Dios los ha bendecido, tienen bonitas casas, pero ellos dicen, ¿cómo yo esta casa tan linda que tengo y en la iglesia no hay una puerta para el baño, no hay esto, no hay lo otro? Y le ponen mucho amor y empiezan a servir a Dios con sus bienes para la obra. ¿Cuántos de ellos hay así que le dan gloria al nombre de Jesús? Ese pensamiento no es nuevo, eso lo dijo David. No puede ser que yo viviendo tan elegante y la casa de Dios sea unas cortinas. Entonces, ¿sabe dónde construyó? Construyó en la ciudad de David, en la colina de Sión. La palabra Sión quiere decir fortaleza, quiere decir castillo. La palabra Sión quiere decir torre. Y le hago un poquito de historia. La colina de Sión, donde vivían los jebuseos, es el lugar donde Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su único hijo, llamado Isaac. ¿Cómo se llamaba esa montaña? ¿Sí se acuerda? Muy bien. La montaña de Moriah. La montaña de Moriah. Amén. En el libro de Génesis capítulo 22 lo menciona. La montaña de Moriah era una colina elevada. Y allí viene esa tan famosa frase donde Abraham les dice a sus criados, quédense aquí porque el muchacho y yo, complétela, iremos, adoraremos y volveremos. Él en su mente humana sabía que iba a sacrificar a su hijo, pero en la fe espiritual no sabía cómo, pero él sabía que iba a volver con su hijo. Eso se llama fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dele gloria a Dios. Un aplauso al Rey de Gloria con todo su corazón.
Alabanzas a Dios. Bueno, sí les ha parecido interesante todo esto de la historia del templo, ¿verdad? Bueno, es para poder entender uno mayor que el templo está aquí. Porque a veces leemos ese versículo y decimos al hermano, uno mayor que el templo está aquí, uno mayor que el templo está aquí. Pero ¿cuál templo? ¿Qué era el templo? ¿Dónde fue edificado el templo? ¿Con qué fue edificado el templo? ¿En qué año fue edificado el templo? ¿En qué sitio fue edificado el templo? Creo que le hemos dado respuesta a preguntas básicas que usted como creyente debe saberlas, debe saberlas. Bueno, el templo fue edificado entonces en la montaña de Moriah hace 3000 años aproximadamente, y la Biblia dice que el templo medía aproximadamente 60 codos por 20 codos por 30 codos. Si eso usted lo traduce o lo lleva a metros, ¿sabe cuánto medía? 9 metros de ancho, 27 metros de fondo y 13 metros de alto. Repita las dimensiones. 9 de ancho, 27 de fondo y 13 de alto. Eso era el templo aproximadamente. Amén. Aleluya. Ya lo vamos comprendiendo bien. Pero esa es la parte principal del templo, porque los muros del templo cubrían una superficie mucho mayor que los historiadores y los hombres que han hecho investigaciones han determinado que la tercera parte de la ciudad de Jerusalén era más o menos dedicada a construcciones aledañas al templo. Por eso acuérdense que en los tiempos de Jesús, los discípulos le dicen a Jesús, mira Señor, qué piedras, qué construcción, qué impactante. Usted recuerda las últimas conflictos que se dieron entre judíos y palestinos. ¿Dónde se dieron? Allí en la planada del templo, donde están el muro de los lamentos, donde está la mezquita de la roca, donde está la cúpula de la roca y donde están los lugares más religiosos de los musulmanes. Cuando nosotros nos vamos a eso, entonces ubiquémonos ahora en el escenario mismo. La palabra del Señor dice que el Señor iba por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. El tema del día de reposo, creo que usted lo ha estudiado, se refiere y se remonta a aquel aspecto en el cual Dios, siendo Dios que no se cansa, Él reposó. ¿Qué día reposó el Señor? ¿Qué día reposó? ¿En cuántos días hizo los cielos y la tierra? En 6 días hizo los cielos y la tierra y reposó un día. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Imposible. El reposo de Dios en medio de su soberanía apunta a la figura de reposo espiritual de Cristo. Cuando dice que Dios reposa, no reposa por cansancio. Es una muestra desde la eternidad y de la creación que la humanidad debe reposar en el Señor Jesucristo. Hoy estamos en el reposo del Señor Jesucristo y le damos gloria a Dios con toda libertad y con toda autoridad. Pero en la ley mosaica se declaraba un día de reposo y se debía ¿qué? Santificar el día de reposo. Y en el día de reposo no se podía hacer ninguna actividad, ni tampoco arrancar espigas así se tenga hambre. Pero los discípulos del Señor arrancaron espigas y el Señor les habla del ejemplo de David y les dice: un tiempo David y con los soldados que le estaban entraron al templo y comieron los panes de la proposición que no le era lícito comer sino solamente a los sacerdotes. No es que el Señor estaba transgrediendo la ley, no es que el Señor estaba invitando a ser contestatario ni rebelde. ¿Sabe lo que el Señor les estaba demostrando? De que Él es más que una ley, que el Señor es más que Moisés, que lo que Él hace es más que lo que pasó en el Sinaí,
que lo que con él se siente es más grande que lo que sentía Moisés allá en la montaña. Y creo que en esta noche aquí hay testigos de ese poder, que podemos decirle al Señor: es verdad, yo siento aquí tu presencia, siento tu gloria y siento tu poder en mi vida. Dele alabanzas al Señor. Y allí es que dice el Señor: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Esa frase, leída 3000 años después de la edificación del templo, todavía sigue impactándonos. Y esa frase, dicha hace 2000 años, los impacta totalmente. ¿Sabe por qué, querida iglesia? Porque en el templo era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba de una manera maravillosa. Les voy a dar un testimonio que les va a servir, Visitando a nuestros hermanos allá en Israel, fuimos a Jerusalén, donde están la base del templo. Son unas piedras inmensas que están construidos como a 15 metros bajo el nivel de la superficie del templo. Y cuando el guía turístico lo empieza a llevar, hermanos pastores y hermanos, por esos caminos de adentro, él pide por favor y dice: hagan silencio, guarden celulares, no enciendan cámaras, nadie hable, nadie pregunte. Y todos nos quedamos sorprendidos. ¿Por qué razón? Y él, con un temor y un respeto reverente, ¿sabe qué nos dijo? Es que este es el lugar más cercano que queda al lugar santísimo del templo de Salomón. Él dijo: de aquí a 20 metros aproximadamente estaba el lugar santísimo, y por respeto, por reverencia a ese lugar santísimo donde la gloria de Dios se manifiesta, nadie hable, nadie saque fotos, nadie pregunte nada, todos inclinen la cabeza por respeto a ese lugar santísimo. Yo lo hice por tema humano, pero me gozaba también en la presencia de Dios, que el lugar santísimo para mí no estaba a 20 metros, sino que el lugar santísimo para usted y para mí está aquí en nuestro corazón, porque uno mayor que el templo está aquí. ¿Cuántos le aplauden a Dios con todas las fuerzas? ¿Cuántos creen que estamos en la presencia del Eterno? ¿Cuántos le glorifican a Él con toda el alma? Diga que hay poder en el nombre de Jesús. Sienta su gloria. Oh, alabanzas, alabanzas. El Señor ahí es donde da esta frase tan conocida, que muchas veces nosotros la utilizamos mal cuando decimos: misericordia quiero y no sacrificio. Eso se refería precisamente no a los católicos, que no existían en ese tiempo. Se refería ¿a quién? Al pueblo de Israel, que por querer guardar el día del reposo pasaban hambre y no comían porque guardaban un día de reposo. Entonces el Señor le dijo: no, hay algo más del día del reposo, hay algo más grande que reposar físicamente. Hay un reposo espiritual, hay un reposo que es eterno, hay un reposo que lo da el Espíritu Santo. Y usted sabe lo que hizo. Aleluya. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y en ese mismo día, escuche esto bien y adórele cuando usted lo asimile con el alma. Y había un hombre que tenía seca la mano, y le preguntaron a Jesús para acusarle: ¿es lícito sanar a este hombre en el día de reposo? Tiene la mano seca. ¿Tú lo sanarías en el día de reposo si tú no lo puedes hacer? Y él le dijo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene una oveja y ésta se cae en el día de reposo, no la toma y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja?
Por consiguiente es lícito hacer bien en el día del reposo. Y en el día de reposo le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano fue sana, porque uno mayor que el templo estaba allí. Y aquí en esta hora alguien extienda sus manos a los cielos y adórele con todo el corazón, y apláudelo con toda su vida, y exáltelo con todo su ser. Sarabara. Invoque a la bata sarararalaya bababas. Anoche estábamos en un culto misionero en el paraíso de la 14, y cuando se estaba predicando, una niña salió corriendo al altar de una manera desesperada, como que alguien le estaba ofreciendo algo. No tenía más de 10 años y se postró en la presencia de Dios y empezaba a adorar con una intensidad que a mí humanamente me impactó. Y yo dije: ¿qué tendrá esta niña? ¿Por qué es que alaba a Dios con todo el corazón? Y a los 5 minutos el rostro de esa niña estaba como el rostro del sol, lleno de la gloria de Dios. Y el pastor dijo: hoy fue llena del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el que entiende que el lugar santísimo está aquí, se quebranta, le abre el corazón, le adora con el alma. ¿Sabe por qué? Porque entiende que la presencia de Dios es lo más sagrado que hay. Si lo cree, diga que hay poder en Jesús. Si lo cree, diga que hay poder en Jesús. Otra vez, invoque su nombre. Usted se acuerda, ha leído la historia cuando Absalón se rebeló contra David. Se ha leído la historia, ¿verdad? Cómo David sale de su ciudad descalzo. Aleluya, subiendo la cuesta de los olivos, en una imagen triste y dolorosa. Y un hombre le empieza a echar piedra y a decirle: hombre sanguinario y malo. Y uno de los servidores de David dice: dame la orden y yo a este incircunciso lo corto y lo hago pedazos. Pero David dijo: no le hagas nada. Si Dios le ha permitido que hable todo lo que quiera, pero que Dios haga lo que él tenga que hacer. Así salió David de la ciudad del rey. Pero a los 1000 años viene el hijo de David, que es el padre de David, y entra por esa misma colina, la de los olivos, que está al lado oriental de la ciudad de Jerusalén. ¿Y sabe cómo entró? No entró como las tropas de Nabucodonosor cuando destruyeron en el año 600 el templo, sino que él, ¿cómo entró? ¿Sí se acuerdan, verdad? Él se para en la colina y dice: id a la aldea de enfrente, y allá vas y allá vas a encontrar un pollino de asna. Desaten ese pollino de asna, nadie ha montado en él jamás. Y si les preguntan por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Y ellos fueron caminando y llegaron al otro lado, y allí estaba el pollino de asna, y lo empiezan a desatar. Y el dueño del pollino dice: ¡hey! ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos dicen: el Señor lo necesita. Y el hombre dijo: llévenselo. Si el Señor lo necesita, llévenselo. Si el Señor necesita a tu hijo para la obra, llévenselo. Si el Señor necesita a alguien aquí para el ministerio, que se lo lleve. ¿Verdad, hermanos pastores? Cuando Dios nos llamó, dejamos padre, madre, dejamos todas las cosas por seguirle a Él. Y si Él vuelve a llamarnos, iríamos a donde Él nos necesita. Porque cuando el Señor nos necesita, no hay nadie que se pueda oponer.
Diga poder en Jesús. ¿Será que en esta noche el Señor necesita a alguien? Levante su mano el que cree que Dios todavía necesita a alguien. El Señor lo necesita. Fueron, tomaron el pollino, lo colocan ahí. Animal de carga. Animal de carga. Tradicionalmente los pollinos han sido considerados como animales no de alto rango dentro de la clasificación de animales, sino como un animal de carga. Y allí le ponen unos mantos y se coloca el Señor, lo colocan al Señor allí arriba. Y empieza a entrar a la ciudad de Jerusalén. No estaba el gobernante, el rey, para recibirlo en la puerta. No. Era un provinciano galileo. Hasta le habían dicho que era samaritano. Hasta le habían dicho que tenía demonio. Hasta que le habían dicho, de Nazaret puede salir algo de bueno, si ese es un pueblo de gente mala, de gente mestiza, de gente que no ama a Dios. Y ahora entra a la ciudad del rey. Si lo alcanza a ver, si lo alcanza a ver, si lo alcanza a ver. Con los ojos abiertos o cerrados, no sé cómo lo quiera. Si quiere, cierre sus ojos, téngalos abiertos, como sea, pero véalo, por favor, véalo, véalo, véalo al Señor. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ve? Cortaron ramas de árboles. ¿Sabe por qué cortaron ramas de árboles? Porque había una fiesta llamada de los tabernáculos que hacían enramadas, recordando cuando el Señor los sacó, aleluya, de esclavitud. Hicieron los tabernáculos, dijeron, vamos a hacer tabernáculos. ¿Se acuerda cuando se transfiguró en el monte de la transfiguración? También, aleluya, dijeron, hagamos tabernáculos aquí y quedémonos a vivir. Hagamos tabernáculos, echemos ramas. Pero ahora lo ven y cortan ramas y empiezan a decir, Hosana. Hosana, Hosana, hijo de David, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Dígaselo, Hosana. No sé si tú estás cansado espiritualmente. No sé si tu vida espiritual ha tenido algún golpe. No sé si últimamente ya no sientes a Dios como antes. No sé si los problemas te tienen así. No sé si tus fuerzas han menguado. No sé si ves que en la iglesia dices, ya no me aman. No sé si dices, no me toman en cuenta. Sea lo que estés viviendo, levanta tu voz y dile, Hosana, 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 Hosina, Madanararaya, Hosina, Hosana, 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 Hosana. Hosana, apláudelo, 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 apláudelo. Hosana.
Pero ¿sabe cuando lo vieron? Cuando lo vieron la multitud, ¿sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo la multitud? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué se cree este? ¿Quién es este? Él dijo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Mataste a los que te son enviados, apedreaste a los que te enseñaban el bien. Cuando su pastor le enseñe la palabra con toda rectitud, no lo apedree, agradézcale. Cuando le dé un consejo por su santidad, no lo rechace, recíbalo. No tome piedras y eche con el que le enseña la justicia. ¿Qué dicen ustedes? Cuando tu padre te dice, pórtate bien, señorita, no andes en estas cosas, no escuches estas cosas, no veas estas cosas. Reconoce que lo hacen por tu bien, no lo hacen por tu mal. No digas, ¿quién es este? Ellos empezaron a decir, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y otros decían, parece un profeta. Y otros decían, jamás ha salido profeta de Galilea. Y entró Jesús en el templo. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? ¿Sabe para qué entró? Porque vio que habían cambistas, habían negociantes, había muchas cosas que no estaban bien. Y entonces, ¿sabe qué? Hizo un azote con cuerdas y empezó a dar vueltas las mesas. Y empezó a correr a todos los negociantes y a todos los que estaban sacando su fruto para su beneficio de lo sagrado. ¿Sabe por qué? Porque había un impuesto elevadísimo para los que tenían los puestos a la entrada del templo. Estaban haciendo dinero. ¿Con qué? Con lo que era dedicado a lo sagrado. Entonces da vuelta a todas las cosas. Y dice, esta es casa de oración. Y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Qué palabra tan dura. ¿Sabe qué? En ese momento podía haber venido la policía del templo, que era muy importante, y tomarlo preso. Pero nadie lo prendió. Nadie lo tocó. Porque en ese momento él no permitía que nadie se le acerque. La Biblia dice como que había perdido el control, decía la gente, pero él no había perdido el control de nada. Él estaba diciendo, esto fue hecho para honra mía en su tiempo, pero ahora yo estoy aquí, entiéndanlo, que estas piedras fueron hechas en honor a Dios, pero ahora yo estoy aquí. Y creo que esa frase se repite en esta noche linda. Jesús dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Jesús le dice, yo estoy aquí. Se lo digo otra vez. Jesús dice, yo estoy aquí contigo, pastor. Yo estoy aquí. El celo de tu casa me consume. Y el Señor les dijo, destruid este templo, complételo. ¿Y en qué? Y en 3 días lo levantaré. Y ellos dicen, imposible. Este templo se tardó en edificar, ¿cuánto tiempo? 46 años. ¿Y tú dices que lo vas a levantar en 3 días? ¿A qué templo se refería?
al templo de su cuerpo. Y les pregunto en esta noche, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? 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 ¿Dónde está el cuerpo de Cristo levantado de entre la tumba? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo levantado de entre los muertos? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Aleluya, que le alaba con el alma. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está la cabeza que se llama Jesucristo? Aquí está la cabeza de la iglesia que se llama Jesucristo. Y aquí está el cuerpo de Cristo. Y todo el cuerpo bien unido y concertado va creciendo como un templo santo. Diga que hay poder en el nombre de Jesús. Diga que hay poder en el nombre de Jesús. Diga que hay poder en el nombre de Jesús. Oh, Sarabatasaya. Invoque su nombre. ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Le dijeron. Y a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, al tercer día y medio, el Señor, aleluya, se levanta en el templo y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque en el templo había una fuente de agua y ahora decía: yo soy el agua de vida. Porque en el templo había candeleros que daban luz, pero él dijo: si alguno anda en tinieblas, yo soy la luz de este mundo. Porque en el templo había en el arca del testimonio restos del maná, pero él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Porque en el templo había una entrada y él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Porque en el templo había un velo y él, aleluya, dijo que él era el más grande de todos, y el que viene a mí entrará a mí y cenará conmigo y yo estaré con él. Porque la figura del templo es un símil de lo que es Cristo, y en ese templo entraba el sacerdote una vez al año. Pero en esta hora algo va a pasar con la vida de alguien. Se lo aseguro en el nombre de Jesús, que si usted tiene fe, en esta noche la gloria de Dios va a descender en su vida y usted va a tener una noche en la presencia de Dios que no la va a olvidar jamás, porque toda su presencia se derrama aquí y ahora. Aplauda su nombre en Jesucristo. Apláudalo. Apláudalo. Oh, aleluya. Saya alabas. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En la cruz del Calvario, en el monte del Gólgota, había un cuerpo clavado en una cruz. El templo. Pero a pocos metros de allí estaban esas rocas inmensas. Y la gente, escuche bien esto, mientras estaba Jesús en agonía, le aseguro que otros estaban en el templo adorando a Dios. Y usted dice: pero no entiendo. Sí, porque la religión judaica y la ley de Moisés hacía que ellos adoren continuamente.
¿Verdad, hermanos pastores? Ellos no se daban cuenta que el que estaba en el Calvario era para quien se había hecho esa edificación, pero ahora estaba con su cuerpo casi desnudo, golpeado y herido. Hay mucha gente que está en el culto, pero no está en la presencia de Dios. Hay muchos que aplauden y oran, pero no sienten la presencia de Dios. Hay muchos que se han quedado con la liturgia, pero ha sacado al dueño de la alabanza del corazón. Hay algunos que utilizan ornamentos y se visten con pudor y modestia, que está bien, pero el dueño del temor y la modestia se ha ido del corazón. No sé si en esta noche hay alguien que quiere volver su alma a la presencia de Él. No sé si hay alguien que quiere enamorarse de Cristo más que nunca. No sé si hay alguien que quiera adorarlo como nunca lo ha hecho y le extienda su alma en adoración y en un sacrificio vivo. No sé si hay alguien que ya se cansó de vivir una vida tibia y en esta noche quiere ser lleno de toda la gloria del Espíritu Santo. Escuche esto. Con esto termino, escúchenlo. Ahí sentadito, escuche esto. En la cruz del Calvario Él dijo: consumado es. ¿Sí se acuerda? Y la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué pasó en el templo? Sí lo han leído, ¿verdad? Cuando Él expiró, ¿qué pasó en el templo? ¿Sí lo han leído? Hermana, por allá dice una hermana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el templo, hermanos? ¿Qué pasó en el templo, iglesia? Había una tela pesada de lino que pendía desde arriba y hasta abajo. Y solamente por ese velo, un hombre vestido con ornamentos sacerdotales, con una mitra, con un letrero que decía santidad a Jehová, con un pectoral en el pecho, con 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, y con una cantidad de ornamentos, entraba a sacrificar. Oh, pero en ese momento las puertas del lugar santísimo se abrieron, el velo se rasgó, y lo que era imposible para un común y mortal como usted y como yo, en ese momento se abrió para que todos tengan entrada al lugar santísimo. La puerta está abierta, el camino nuevo y vivo está abierto. En esta noche todo el que quiera entrar en el lugar santísimo, póngase de pie y apláudalo y reciba toda la gloria de Dios. Póstrese delante de Dios. Apláudalo. Alguien que está allá atrás, alguien que está allá afuera, venga acá adelante. Jesucristo le está invitando. Jesucristo está así. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Levante las manos al cielo, vamos a orar para que reciban el Espíritu Santo. Amigo que está aquí, doble sus rodillas en el nombre de Jesús. Hermano que está aquí, doble sus rodillas en el nombre de Jesús.
Entréguese a Jesucristo en el nombre de Jesús. Reciba a Jesucristo como su Salvador en el nombre de Jesús. Levante las manos a los cielos. Cuando invoque el nombre de Jesús, usted le va a dar el mejor aplauso de su vida. Hosana, 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 Hosana. Uno mayor que el templo está aquí. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y en esta noche hay todo poder en el nombre de Jesús. Recibe el poder del Espíritu Santo. Apláudelo. Llénate de la presencia de Dios. Eso, levanta las manos al cielo y recibe. Gloria. Gloria. Aplaude su nombre. Recibe poder, recibe poder, recibe poder. Recibe poder, recibe poder, recibe poder, recibe poder, recibe poder, recibe autoridad, recibe poder en el nombre de Jesús. A ver, dale aplausos con toda la fuerza que tenga. Levanta las manos al cielo y apláudelo. Que se derrame la gloria ahora, ahora. Que se derrame la gloria ahora, ahora, ahora. Que se derrame tu gloria aquí. Que se derrame tu gloria, Señor. Que se derrame tu